Hola, hola, me llamo Irene y desde que era pequeña amaba ver los dibujitos. Es obvio que la animación siempre me ha gustado, pero a medida que fui creciendo, fui descubriendo que la animación no era solo para niños. Y tanto porque descubrí a un director que sus películas no son aptas para niños, a no ser que quieras crecer un poco traumatizado. Estoy hablando de Satoshi Kon, un director nipón cuya trayectoria y vida fueron cortas, pero la verdad muy intensas. Y en el programa de hoy vamos a charlar sobre él y sus obras, entre ellas Perfect Blue o Paprika. Y me acompañan mis colaboradoras Sira Polis. y Chris. Hola. Y Dentro Podcast. Vamos a hablar un poco sobre Satoshi Kon y, bueno, contaros que este señor nació el 12 de octubre de 1963 en Hokkaido, no sé si lo he dicho bien, y falleció el 24 de agosto de 2010 a los 46 años debido a un cáncer de páncreas, por lo que desgraciadamente tiene una obra muy corta, pero la verdad bastante fascinante. Y antes de su muerte dejó una emotiva y desgarradora carta que se publicó de forma póstuma en su página web y de la que hablaremos más adelante en el capítulo, pero que podéis leer en internet, está por ahí. Entonces. Y bueno, para entender un poco más la obra de este señor, Satoshi Kon desde pequeño como que ya empezó a tener como mucha curiosidad por el manga y por el anime. Curiosamente, para la época, disfrutaba sobre todo de historias creadas para chicas. Ya sabemos cómo son los géneros en Japón, en plan que está como muy diferenciado, en plan acción, hombres, romance, chicas, ¿no? Y bueno, que esta pasión le hizo empezar a formar parte de un grupo de arte sobre manga y posteriormente ya se dio cuenta de que le encantaba dibujar, en plan como que era un poco que todo lo que hacía que llegaba a un punto en que se cansaba, pero dibujar no le cansaba nunca. Entonces dijo, bueno, pues me voy a dedicar a esto, ¿no? Y en 1987 se graduó en la Visual Art Communication Design, pues de dibujante. De hecho, como acaba de decir Sira, no debutó con el anime, sino que debutó creando manga. Y su primera obra fue Toriko, que la escribió en 1984, pero no confundir con otra que hay, porque yo buscando esto, tú pones Toriko Satoshi Kon y te redirige como a otra obra que se llama Toriko de otro autor. No sé por qué motivo. Pero el Toriko que escribió Satoshi Kon es como una especie de distopía, me parece, como de unos niños que tienen que ser rescatados, eso, como en un ambiente un poco distópico. LOL. Y, sin embargo, la otra Toriko, que es con la que se confunde internet y la gente, supongo, es como una especie de como de guerra de comida, como muy parecido al anime este de Shokugeki no Soma, pues algo así. O sea, algo que no tiene nada que ver ni con la obra de Satoshi Kon, esta que se llama Toriko, ni con, en general, pues eso, el tipo de obras que escribe Satoshi Kon durante toda su trayectoria. Bueno, eso, como digo, debutó haciendo manga, lo cual le llevó a conocer a Katsuhito Otomo, que es el director de Akira, y por tanto a trabajar con él en la película de Akira en 1992. Tras diversas incursiones en el manga, Kon regresó al mundo del anime en el 91, destacando como director artístico en las películas Rojin Z y en Path Labor 2. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Y bueno, luego finalmente tuvo su primer trabajo como director en un episodio del anime JoJo's Bizarre Adventure, seguido por su colaboración en Memories en 1996, donde dirigió el segmento Magnetic Rose. Luego, después de esto, la carrera de Satoshi Kon es la que todos conocemos y de la que vamos a hablar a continuación, empezando por Perfect Blue en el 97 y finalizando con Paprika en el 2006, que al final son como sus obras más aclamadas, diría. Y como curiosidad, Satoshi tuvo una muerte accidental, en plan, como hemos dicho, no se murió de viejo. Y él ya estaba empezando a trabajar en otra película que se iba a estrenar en 2010, que se llamaba La máquina de soñar, pero nunca llegó a salir a la luz, como que hubo un tiempo en que se estuvo barajando, en plan, como que al principio se dijo que sí, luego no, sí, y al final ya como que ya se dijo que no, un no rotundo,
básicamente porque se quedaron sin financiación para hacer la película y no encontraban tampoco a un director que estuviera a la altura de Satoshi, porque aunque estuviera la idea y ya como más o menos estuviera estructurada la película, aún quedaba por desarrollar mucha parte del guión gráfico. Y bueno, como esta película iba a ir más dirigida a un público joven, supongo que iba a diferenciarse un poco de lo que estaba haciendo hasta ahora, y iba a estar protagonizada por robots. Y bueno, lamentablemente, como ya hemos comentado antes, la carrera de Satoshi Kon fue breve, pero eso no le impidió convertirse en todo un referente a nivel cinematográfico y dar valor al cine de animación, con películas que están a la altura de Christopher Nolan, David Lynch o Darren Aronofsky, que veremos más adelante ha servido de, digamos, ejemplo para crear algunas obras de estos señores. Así que, antes de entrar a hablar de cada una de sus películas, que vamos a ir comentándolas poco a poco, veo necesario pararnos un poco en que hablemos de su estilo cinematográfico, el cual ha sido todo un referente para el anime y para uno de los directores más importantes del cine occidental. Y es que el cine de Kon es impresionante por muchos motivos, pero uno de los más importantes es que contaba con un bagaje mental impresionante. De hecho, desde pequeño había sido súper fan de animes como Astro Boy de Osamu Tezuka, lo cual le hizo darle como extrema importancia al dibujo a la hora de comunicar historias. O sea, vamos, y yo estoy súper de acuerdo en eso, que muchas veces te transmite incluso más el estilo de dibujo que la propia historia en sí, en el manga y estas cosas y en el anime. Luego además también se consideraba muy cinéfilo y era muy fiel seguidor de personas como Akira Kurosawa, John Ford o Albert Hitchcock. Luego, además de Katsuhiro Otomo, el director de Akira, del que os he hablado antes, heredó el detalle de los dibujos, y de Mamoru Oshii, que es el director de Ghost in the Shell, la madurez en las historias. Y por otro lado, hablando más de él como persona, yo diría que su personalidad ha dado pie a desarrollar la personalidad de sus personajes, ya que él se describía como alguien que tenía como una doble cara, ¿no? Como que de cara a la gente era alguien súper alegre, optimista, que siempre estaba haciendo bromas y todo este rollo. Pero después realmente, y esto se ve muy bien en la carta que dejó de despedida, se ve que era una persona que tenía muchos miedos, preocupaciones, inseguridades, no valoraba apenas su trabajo. Entonces, como que esta dualidad de las dos personalidades, ¿no? Esa personalidad feliz, extrovertida tal, y esta más reprimida, la muestra diría que en todas sus películas. Podemos ver que todos los personajes tienen más o menos esta dualidad. Todos los personajes, no, todos los protagonistas tienen más o menos esta dualidad. Y estas dos personalidades compiten muchísimo entre ellas, e incluso llegan puntos en que se unen y acaban confundiéndose conforme avanza la película, porque claro, al final son las personalidades de una misma persona. Y bueno, esta dualidad la suele contar a través de la locura, los sueños, los recuerdos, ¿no? Siempre algo centrado en lo psicológico de la persona. Y claro, ¿qué hace con esto? Dándole tanta importancia tanto a eso, a los pensamientos de los protagonistas, pues que al final como que esta parte más mental de las personas acabe teniendo la misma importancia que la realidad tangible, y como he dicho, que sea un protagonista más de la película, ¿no? Y otra característica de su cine, que lo une directamente también con otro director de anime japonés, que es Hayao Miyazaki, son sus protagonistas femeninas. Nos encontramos con una amplia representación de mujeres complejas, con mucho interior, desarrollo de personaje a lo largo de las películas. Esto, por un lado, es positivo, por motivos obvios, pero por otra parte he leído que el hecho de hacer a sus protagonistas femeninas le ayudaba como a proyectar mejor sus propias obsesiones y de Lulus, ya que estaba más desvinculado de ellas que de otros hombres. Así que a mí esto personalmente como que me dejó un poco contrariada, no sé, un poco raro. Yo creo que, en plan, aunque sus protagonistas sean femeninas y tengan como construcción de personajes, se nota mucho que están escritas desde la mirada de un hombre. Sí, en plan, sí, como que no está cerca de la realidad de lo que es ser una mujer. No. Y encima hace eso como casi 20 años que
todavía, no sé, como que el feminismo no estaba tan... Bueno, y menos en Japón. Bueno, eso iba a decirte. Claro. Que no, o sea, que si me dices eso ahora, dices, bueno, pues tiene un poco de pecado, pero hace 20 años, y encima eso en Japón, o sea, pues todavía menos. Y bueno, y pasando un poco al apartado más técnico de sus películas, él tiene como una forma muy característica de contar las historias. Por un lado, nos encontramos que hace mucho uso de pantallas, cámaras, reflejos dentro de la propia película para representar esta dualidad de la que os hablaba. Y también para crear confusión sobre el espectador y el protagonista de aquello que está siendo real y aquello que no. Y también habla mucho de cine, utiliza muchísimo el cine y al final dentro de las películas el cine no es cine, simplemente es una realidad más. Y también tiene un tipo de montaje, bueno, montaje, es animación, pero bueno. Sí, como también sus películas son muy cinematográficas, tienen un lenguaje que yo creo que se aleja un poco del lenguaje de la animación y se acerca muchísimo más al lenguaje del cine convencional. Entonces, bueno, que tiene un montaje muy característico y fluido, ya que utiliza muchísimos planos, secuencia, y también utiliza mucho el match out, que es un tipo de trayectoria entre planos, en el cual como que un plano se sobrepone sobre otro, en plan haciendo como un fundido, y ambos planos tienen algo en común, en plan, por ejemplo, protagonista joven y protagonista vieja, y se hace como una trayectoria entre ambos planos y ella pasa de ser joven a ser vieja. Pues este tipo de cosas. Sí, y para que todo quede más claro y podamos entender en profundidad la mente de este director, que es un genio, ahora hablaremos de sus 4 largometrajes y una serie que hizo, que es Paranoia Agent. Pero antes de nada yo quería preguntaros ¿cuál de todas es vuestra obra favorita? Yo ¿Quién diría empieza? yo diría que Perfect Blue. O sea, fue la primera que vi, creo, Sí, y me dejó tiesa porque fue un poco mi época de cinéfila, que descubría el cine, que te hacía pensar y decía otro rollo, no lo entenderías. Entonces fue como, oh Dios mío, animación que hace esto. Entonces me encantó en su momento. Bueno, Sí, y al final es su película más famosa, Sí. yo creo, ¿no? O sea, de todo lo que sí. tiene. La mía creo que también es... Sí, la mía también es Perfect Blue porque fue la primera que vi. Y además me acuerdo perfectamente el día en que la vi, rollo, cogí el portátil y la puse y fue como que no me despegué, o sea, estaba en una posición súper incómoda viéndola, pues no me despegué 1 hora y media que dura la película, o sea, es como que me absorbió muy fuerte, o sea, pocas veces me ha pasado con una película no enterarme ni de quién pasaba por al lado mío, ¿sabes? O sea, me enganchó muchísimo. Bueno, la primera vez que la vi yo fue creo un mi poco que no me favorita enteré de nada de lo que estaba pasando. Después cuando la he vuelto a ver esta semana para hacer el capítulo he dicho, fillo de puta, ahora entiendo mejor. es Y lo brutal, tuyo, la Chris. verdad. Yo, a ver, yo es que es verdad que no he visto todas. Yo he visto Tokyo Godfathers, Paranoia Agent y Perfect Blue. Entonces, de Paprika y de Millennium Actress no puedo opinar. Muy mal. Pero yo voy a decir que a mí, o sea, a ver, a mí el tema este de lo de 2 realidades o de cómo proyecta todo en sus películas y tal, me parece súper guay, o sea, súper de mastermind. Pero yo es que soy muy de cosas bonitas, ¿vale? Entonces, creo que me quedaría con Tokyo Godfathers por eso. Porque, o sea, sí es verdad que tiene como sus cosas oscurillas y tal, pero es como la película más bonita de todas, digamos. Como su obra más cálida. Entonces yo creo que me quedaría con Tokyo Godfathers por eso. O sea, no te vuela tanto la mente como las otras, que eso mola un montón. Pero eso, como que me transmitió más cosas bonitas Tokyo Godfathers. Entonces me quedaría con esa. Pues bueno, vamos a pasar a hablar sobre su primera obra, que fue Perfect Blue. Se estrenó en el año 97 y se basa en la novela homónima de Yoshihazu Takeuchi del 91. Fue todo un éxito en los festivales y en la crítica, por lo que se convirtió en todo un referente. Y esto es curioso porque Perfect Blue al principio iba a ser una TV movie de bajo presupuesto llevada a cabo por el escritor del libro, pero después del terremoto de Kobe se quedaron con todavía menos presupuesto y vieron que solo se podía hacer con animación.
y ahí entró Satoshi Kon en escena. Y bueno, para hablar de esta película, yo creo que lo más importante es centrarse en la protagonista, Mima. Al principio ella es una chica inocente y pura, una idol japonesa, que bueno, supongo que si sois fans del K-pop sabéis más o menos como las vibes que suele tener esto. Y bueno, que ella hace el paso de querer dejar de ser una idol y empezar a ser actriz y por tanto adentrarse dentro de los horrores que supone la industria cinematográfica y más en esa época, porque ahí todavía no se había salido el Me Too ni todas estas historias. Y bueno, aquí entramos en la dicotomía de la que os hablaba antes, de la personalidad de Mima. Ella tiene una parte de ella que quiere seguir siendo esa idol y mantener esa inocencia. Al final, el conocimiento es poder y a la vez son traumas. Y también al final como que ella tiene la presión encima tanto de sus fans como de su manager, de la gente a la que rodea, de que ella tiene que seguir cumpliendo estas perspectivas de ser pulcra, virginal, la mejor del mundo entero, ¿no? Sí. Y cumplir el ideal de lo que se esperaba de ella, dejando de lado lo que realmente ella quería ser, que es ser actriz. Pero claro, ella tiene la otra parte, que como estoy diciendo es la de querer ser actriz, cueste lo que cueste, porque es su sueño, y al final ella también siente esta presión de tengo que hacer lo que sea, porque si no, no voy a poder ser actriz. Y bueno, que entonces, claro, para poder hacer eso se tiene que enfrentar a todas estas expectativas que están teniendo sobre ella. Sobre esto hay algo de la película que me perturba muchísimo y que a la vez es muy real, y es el hecho de que tú cuando pensamos en idols japonesas, en K-pop, en todas estas cosas, sobre todo ahora que está más de moda, a la mente las fans que nos vienen son fans, chicas, jóvenes, tal, ¿no? Pero en esta película me parece muy curioso cómo los fans de Mima son señores de 50 años, Sí. que probablemente se la casquen viendo a Mima. Sí, sí. Y nada, que esto me parece muy turbio a la parte que real, porque claro, o sea, Sí. la Sí, sí. cultura de O la sea, pedofilia en Japón, un tema, ¿no? Que no vamos y a aparte abordar porque... también hay casos, en plan, yo recuerdo, ya no solo en Japón, en Estados Unidos, actrices así famosas de que le han parado a un tío en la puerta que casi quería matarlas o cosas de esas, ¿sabes? Sí, En sí. plan, Sí, sí. Yo es Qué- que además, qué mal como rollo. estoy bastante metida en esto del K-pop y tal, o sea, como que creo que estoy un poco más familiarizada con esto y es que de verdad ves cosas. O sea, es que en general la cultura fan de allí es muy, Ya muy enfermiza. sí, como, y muy intensa. O sea, que ahora mismo me da igual, un idol chico, chica, me da igual. Salga con, por ejemplo, da igual, con alguien, con quien sea, ya sea otro idol, otra persona, Sí. da igual. Y que los fans sientan como que les estás traicionando porque estás saliendo con una persona. Y es que mal No rollo, sé, es que tía. es una cultura de verdad súper, o sea, en ese Sí. sentido muy enfermiza. Y eso es lo que dice Sira, que es verdad, por eso que de los grupos de chicos al final casi todas las fans son chicas. Pero, joder, tú ponte en la piel de que tú eres una idol chica y de que esto yo lo he visto, pues eso, en los fansigns estos que es que te pones como en una mesa y firmas, Sí. yo qué sé, lo que te traigan los fans y tal, y los conoces en persona, que veas que son niñas de, yo qué sé, 15 años y todos los que están ahí sean hombres cincuentones, o sea, es que Ay, calla. es Es que que al da final va muy bastante asco, ligado o sea. una cosa con la otra. O sea, el tema de que Mima en la película y que las idols asiáticas en la vida real representen tanto este estándar de pureza, virginidad, como ser una niña, es que al final es así, Sí, relacionado con que el público sean hombres de 50 años, es que... sí. Y Bueno, encima al eso, final, sumad lo de que son hombres de 50 años con la cosa de, es que me quiero casar con esta niña, es que esta niña no puede tener novio porque está en un compromiso conmigo de alguna forma. Es que... pero es que ahí el tema de la pedofilia también, o sea, recordemos sí. que el director de ahora de Your Name sí. también le No, han el pillado. productor.
creo que es ¿Era el el productor? director. ¿No No, dijeron que era el director? Sí, era el productor. no el director es Makoto Shinkai y ese no, el pobre. Pobre pues yo había Makoto, entendido ¿no? que era De hecho, Makoto Makoto Shinkai. hizo un comunicado y todo diciendo Sí. Qué XD. fuerte. Pero No, bueno, era quiero el decir productor. que ahí también hay muchos casos de que, no sé, están muy obsesionados que sí. con la pedofilia. Es como, me da Sí. mucho mal, hostia, me da mucho mal Coño, rollo. y que luego en Japón, La verdad. en tiendas en plan, Escalofríos. como súper accesible, que venden revistas con niñas ahí en Sí, bikini. tía. O Ay, sea, a mí me Dios, hace- que encima eso, mucha que en esas gracia. secciones están solo los hombres, hay Qué horror. mayores. A mí me hace mucha gracia, o sea, no me hace gracia, es turbio, pero me parece muy curioso, en plan, el momento, un anime, una protagonista que claramente tú la ves y dices tiene 10 años, pero en la historia se inventan que tiene 35, pero que es así porque no sé qué, y es como señor pajero diciendo, no es pedofilia, Sí, Porque Qué horror. sí, sí. dice que tiene 35 Bueno. años. Thank Pero you, bueno, next. sí. Y relacionado con la fama, a mí o sea, me parece curioso porque hay una escena, bueno, hay escenas en las que ya van en transporte público y realmente nadie la reconoce, incluso te da la sensación de que va mirando como al horizonte. Bueno, estas escenas después tienen un mal significado, pero como que te da la sensación de soledad, ¿no? Y es curioso porque, claro, como recuerdo que viene del concierto este que está todo el mundo como, güey, y de repente está en el transporte público y nadie la reconoce, o sea que realmente fuera de el mundillo nadie la conoce, ¿sabes? No es tan Ujú. famosa. Ya. De hecho, como decíamos antes, pues eso, estas dos personalidades como que entran en conflicto, llegando al punto en el que Mima ya no sabe distinguir qué es realidad, qué es su paranoia, qué está dentro de su cabeza, qué no. Y al final eso como que desarrolla una especie de trastorno de identidad disociativo por el que altera al final, pues eso, la percepción de la realidad y de lo que la rodea, de que no sabe, por eso, que no sabe distinguir qué es real y qué no, y qué está dentro de su cabeza. Y a ver, yo no soy psicóloga, pero según he investigado, pues al final estos tipos de trastornos se suelen desarrollar un poco como mecanismo de defensa, como para para lidiar con una realidad que nos supera, que no sabemos sí. cómo tratar, que nos ahoga y no sabemos cómo salir de ello. Pues eso, como al final un dilema interno que intentas salir de ello como puedes. Y al final Mima lo hace pues de esta forma. Para enfrentar al final las amenazas de los fans, de los abusos de poder, de las manipulaciones psicológicas que está sufriendo, etcétera, todo eso que es de lo que estamos hablando. Sí, al final esto suele pasar porque pues tú no estás sabiendo lidiar con lo que te está pasando y como mecanismo de protección te es más fácil ver las cosas desde fuera, en plan, como si fuera una película, en plan, esto no me Sí. está pasando a mí, que realmente vivirlo tú desde tú es un poco una movida. Y después es curioso, porque es que a mí esto me ha pasado, es curioso porque después, cuando lo recuerdas con el tiempo, sientes que realmente eso fue una película, en plan, que tú Sí. no viviste eso realmente, como si fuera algo que te ha contado una amiga, ¿sabes? Sí, verdad. Y bueno, yo creo que los trastornos disociativos también suelen venir muy a través de un trauma, ¿no? Después de un trauma. Y yo creo que como que el punto de inflexión de la película y lo que le da, hace que este trastorno se apodere de Mima, o sea, que pase de ser una chica que está teniendo problemas a que realmente la película ya empiece a ir cuesta abajo y sin frenos, es la escena de la violación, que yo en su momento, bueno, yo creo que se da a entender que realmente pasa y que no es una actuación. A mí me dejó bastante en shock cuando la volví a ver, no me acordaba de esa escena, porque me perturba mucho que eso esté animado, que alguien haya dibujado eso. Ya, yo también lo pensé en su Y que lo día, haya dije, hecho joder. tan bien. Ya. Y, o sea, también en el sentido de que realmente lo parece. Y nada, que claro, a mí esto me hace pensar, ¿no? Primero me recordó muchísimo a la escena, no sé si ¿sabéis quién es Gaspar Noé? Sí, sí. Vale, No, pues yo creo que no. es un director francés que está un poco nadie al volante. Y tiene una película que se llama Irreversible, que hay una escena de una violación que dura 12 minutos de reloj.
Madre mía. y que es muy grotesca de ver. Y me recordó muchísimo a esa escena también el tema de, como comentaba antes, en esto, ahora estamos mucho más como concienciados de que todo esto pasaba en la industria del cine, pero no hace tanto. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo que pasó en El último tango en París con María Schneider, de que Bertolucci y Marlon Es fuerte, Brando ¿eh? se hablaron las cosas y a ella la violaron de verdad en la película. Sí, sí, Madre sí, sí. mía. Y ella no sabía, en plan, ella no sabía lo que iba a pasar ahí. Y, Ya. y claro, en esta película a mí me parece curioso lo que pasa de que ella cree que va a ser una escena de una violación fingida, en plan actuada. El cómo el actor le dice lo siento, en plan, te voy a destrozar la puta vida. Y todo lo que Es pasa muy después, y después cuando llega a su casa y se mira a la pecera y se pone a llorar porque sus peces están muertos, es que están como, la que está muerta por dentro ahora soy yo. Que guau, Sí, sí. fue fuerte de ver. Y también a mí todo esto que estamos hablando, aparte de lo que digo del tema abusos sexuales en la industria del cine, también me recuerda mucho a otros casos reales, pero más en el tema de cuando una chica que ha estado considerada como un icono de pureza y virginidad pasa a convertirse en una mujer de cara a la gente, ¿no? En plan, por ejemplo, Miley Cyrus, ella Sí. nació siendo una niña Disney Channel, todo el mundo la tenía como, ¡ay! Un Hannah Montana. ángel, ¿no? Y al final, o sea, la única forma que tuvo de romper con todo eso fue sexualizarse. Y realmente en ese momento se la tachó de todo. Y lo vemos ahora y no fue para tanto. Sí, Ni- sí. No, De realmente hecho, no. yo misma me escandalicé un poco, claro, a ver, yo era más pequeña, que ves, Jolín, que tu ídola de cuando eras pequeña, de repente, ver, pues sale sí. así, que sí, sacando la lengua, que sí, no sé qué. A ti como niña te choca un poco y ahora A lo ves ver, y dices, pero porque también te Pues- choca el verla así de repente es un choque para ti, ¿sabes? Que aún éramos Claro. pequeñas, ¿sabes? Pero en general, como sociedad en general, quiero decir, no había nadie al volante, todo el mundo opinaba mal. Si Totalmente. tú también oyes a gente mayor opinar mal sobre ello, claro, pues todavía tienes una percepción todavía peor sobre el asunto, ¿sabes? claro. Y que al final ella también, en entrevistas más recientes que ha hecho, ella sí que es crítica con ese momento de decir, no estoy del todo orgullosa con lo que hice, porque también hacía mucha apelación a las drogas, fumar porros, todo Sí, esto. sí, sí, sí. Y, Sí. y, jope, es duro también y comprensible que para poder salirte de esa casilla que te ponen de niña, aunque tengas ya 25 años, tengas que irte al otro extremo y romper con todo. Es que esto, por ejemplo, a Britney Spears también le pasó. Sí. Demi Lovato acabó completamente de Lulu. Recordemos que tenía un anillo de castidad de estos con el de los Jonas Brothers. Y, Sí. y ella sufrió abusos sexuales durante el rodaje de Camp Rock y eso le destrozó la vida porque, vamos, después ha tenido intentos de suicidios, ha estado ingresada Sí. en psiquiatría, ha tenido problemas con las drogas, etcétera. O incluso con Aitana, que salió de OT y salió cantando una canción y moviendo el culo y a la gente casi le falta ir a su casa a apedrearla porque Ya estaba ves. traumatizando a sus hijos. Pues hijo, que tu hijo no consuma esto, es sencillo. Pero que está Al final, moviendo el culo. Ya está. Eres tú la que le consiente consumir eso que me estás y contando. la que le tía. llevas al concierto. O sea, A ver si es que el niño se compra las entradas y va solo, ¿sabes? Como, eso es. es No fácil sé, es echarle muy la culpa a fuerte. otro. Es muy fuerte y me parece que para ser tan vieja la película está muy bien representada toda esta Sí, sí. problemática. Sí. Sí. Bueno, dejando esto un poco de lado y siguiendo con la parte más técnica de la película, Kwon utiliza diversos recursos cinematográficos para mostrar esta dualidad y la creciente disociación de Mima. En primer lugar, como decíamos antes, tenemos muchos reflejos, pues lo que decíamos, en pantallas, cristales, espejos incluso, los cuales en un principio nos muestran la realidad
Pero conforme va avanzando el delirio de la narración, estos pasan a mostrarnos el subconsciente de Mima y lo que ella piensa en realidad. Además, que es el medio por el que nos revelan que era Rumi, su manager, la que estaba atentando contra ella todo este tiempo. Sí, y de hecho, la propia habitación de Mima Sí. ya sale mucho en la película porque más adelante esto va a ser muy importante para entender el cambio en la psique de la protagonista. Y es que cuando Mima acude al apartamento de Rumi, se encuentra con una imitación de lo que era su habitación antes, o sea, su antigua habitación. Y yo creo que esta película hace un uso muy inteligente de los espacios, porque al final es como una extensión de los propios personajes. Y también como esto que dices, se ve como la habitación, conforme ya va aumentando el delirio, se va desordenando cada vez más. Y bueno, otro recurso utilizado en la película es el color. En las primeras frases de la novela en la que se basa la peli, que hemos dicho antes, dice: miraba al cielo occidental donde el azul era lentamente consumido por el rojo. ¿Qué significa esto? Pues que al final Perfect Blue hace alusión a la pureza y a la tranquilidad que transmite el azul, aquello que era Mima que supuestamente era Mima mientras era una idol. Pero este rojo que tanto aparece en la película conforme va avanzando la trama, representa las escenas de peligro, inestabilidad, violencia que ella empieza a sufrir y como que cada vez van cobrando más importancia en su vida hasta acabar con toda su inocencia. Entonces, pues eso, como que el propio color script de la película, si nos fijamos, podemos ver como al principio la vida de Mima se representa mucho más con colores más apagados, más tranquilos, colores más fríos, y conforme avanza la trama empieza a predominar el rojo en las escenas. Pues fíjate que no me lo había planteado. Yo, joder. Es para reflexionar. Sí, sí. Y otro tema muy interesante de Perfect Blue es la influencia que ha tenido en otras películas y directores. Y uno de ellos es Darren Aronofsky, que es el director de películas como Cisne Negro o Requiem por un sueño. Y este señor compró por $59,000 los derechos de Perfect Blue para poder calcar la escena donde Mima grita en la bañera. Que, por cierto, si veis Requiem por un sueño, la protagonista, o sea, literalmente la escena es igualita, o sea, calcadísima. Después el Cisne Negro también tiene una gran influencia de Satoshi Kon en ese desdoblamiento de la personalidad, la paranoia, la parte buena versus la mala, el entrar como en espiral de locura, el no saber lo que es real y lo que no. Además de que también comparte como planos muy similares. Y bueno, también la propia Madonna utilizó escenas de la película en sus shows en vivo cuando cantaba la canción What I Feel Like a Girl. Así que bueno, que Satoshi dijo: voy a entrar por la puerta grande. Ya ves. No, yo creo que la verdad la película, aunque no la hayas visto, como que las imágenes o algunas imágenes de la película, no sé, yo creo que como que las conoce todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, siento son como un que se han poco utilizado conocimiento. en muchas cosas. Y al final es una película que no te deja indiferente, ¿sabes? Sí, Quiero decir, sí. te puede gustar más o menos, pero es evidente que te va a dejar en plan, para mal o Sí. para bien, te va a dejar En algún plan, sitio. ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, ahora pasemos a hablar de Millennium Actress del 2001, que fue su siguiente obra, que trata un tema muy similar al de Perfect Blue, o sea, la relación de un ídolo con la fama y sus fans, pero esta vez desde un punto como más sentimental, más melodramático. Y la idea del director es que estas dos películas funcionaran como hermanas, pero que al mismo tiempo fueran como contrarias entre sí. En Millennium Actress, la protagonista de la película es Chiyoko, una anciana que en su momento, cuando era joven, fue una gran actriz de la época y bueno, para realizar su diseño usaron como referencia a Setsuko Hara y a Mideko Takamine, dos divas del cine clásico japonés. Y bueno, esta película aborda el tema de la confusión entre lo real y lo ficticio a través de 3 tiempos, ¿no?
en primer lugar tenemos la actualidad de Chiyoko, en la que ella es una anciana, y vienen dos señores que son sus fans a Sí, hacerle un reportaje, ¿no? Después tenemos los recuerdos de lo que ella va contando, que se muestran como flashbacks. Y después tenemos los rodajes de las propias películas que ella hizo, ¿no? Y bueno, al abordar el presente y el pasado, como he dicho, la película hace muchos flashbacks, pero estos son lineales. Es decir, que si partimos de que el punto cero es el momento en que empieza la entrevista, todos sus recuerdos van desde el día en que nace hasta el día de la entrevista. Y todo lo que pasa en la actualidad es lo que pasa desde el momento en que empieza la entrevista hasta que la protagonista muere. Entonces esto también hace que como que la película sea más fácil de digerir, aunque te esté mezclando estas tres realidades en las que tú, sobre todo, o sea, claro, cuando Chiyoko es vieja sí que entiendes que es el presente, pero cuando nos vamos al pasado sí que es difícil como distinguir entre lo que es un recuerdo de su vida y lo que es un rodaje que ella hizo, ¿no? A esto también se le une lo de la película dentro de la película, porque no simplemente pasa esto que estoy diciendo de que no se sabe cuándo es rodaje, cuándo es recuerdo, sino que también como esto está siendo un reportaje, mientras Chiyoko cuenta lo que le está pasando, que no lo está contando ella como os estoy hablando yo aquí, sino que se ve como la escena del pasado, aparecen Genya y Kyoji, que son los dos reporteros, como dentro de ese recuerdo, como grabando la escena, ¿no? Como si fuera ya dentro en sí eso un rodaje. No sé si me he explicado, porque es difícil de explicar. bastante. Supongo que si habéis visto la película me estáis entendiendo. Y ellos aparecen como todo el rato haciendo como comentarios y cosas en plan, ¡buah, este momento no sé qué! Esta Sí. película me encantó. En plan, como comentándolo, como se lo estarían comentando a la señora si eso fuera la entrevista. Sí. Yo creo que lo guay de la película es que nunca sabes qué es el set de rodaje y qué es la vida real de la protagonista. Porque al final como que todo se entremezcla. Entonces yo al final también interpretación personal fue un poco que la vida de un actor o una actriz, claro, ellos dan vida a muchos personajes y al final como que esos personajes acaban formando parte de sus vidas. Y me parece lógico abordarlo desde este punto de vista que creo que no lo había visto antes en ningún sitio, la verdad. Y al final te hace plantearte eso todo el rato, en plan, vale, esto que estoy viendo, ¿que es la vida de Chiyoko o es una serie de sus películas? No sabes, porque al final está todo como muy... La Claro. barrera entre una cosa y la otra es muy difusa. Y algo muy curioso también con respecto a la narración de la película es el principio y el final. La película empieza con una escena en un cohete, muy chula por cierto, a mí me encantó. Y por lo que parece que vamos a ver como una película de ciencia ficción, no sé, yo veía como, bueno, la vi la semana pasada y decía, vale, esto no entiendo. Y de repente eso empieza a hacer como un zoom out, vemos que es un set de rodaje, pero la película acaba con esta misma escena después de la muerte de la protagonista, en la que ella dice que va a seguir buscando el amor de su vida, o sea que no te da a entender que esta búsqueda nunca cesa y ahí nada, y al final el cohete se dispara, no, o sea, no sé, la verdad es que te deja bastante pensando ese final. Y al final, nosotros como público occidente tenemos una concepción de este tipo de finales, ¿no? Nos dejan como como un eso triste, como un halo de tristeza, de pesimismo, pero al final para los japoneses esto, o sea, lo interpretan de forma diferente porque es como más, como que se recuerda más esta oración heroica, que en este caso la protagonista lo que es como todo el rato la búsqueda, entonces al final es lo que define al personaje. Y también otra cuestión muy interesante de esta película es el recorrido histórico que hace y el recorrido cinematográfico, porque a través de las películas que graba Chiyoko
y de su propia vida se nos muestran 1000 años de historia de Japón, en plan, si nos vamos desde las películas que ya está grabando de, no me sé las eras de Japón, pero en plan como samuráis y todo esto, Sí. pues lo que está pasando en la actualidad, pues eso, ¿no? Y también nos hace un collage de la variedad de géneros cinematográficos que hay allí. También desde el punto de vista histórico, yo creo que es una película que hace una leve pero contundente crítica a lo que fue el gobierno japonés en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque al final lo que interfiere directamente en aquello que está buscando Chiyoko, que es el pintor, es este gobierno, ya que el pintor era un rebelde de la época, iban contra el gobierno y estaba siendo perseguido por la policía, perseguido por la policía y asesinado por ella. Entonces eso, como que al final lo que se interfiere entre esa relación y que Chiyoko al fin pueda encontrarle qué es lo que ha estado haciendo durante toda su vida es la propia situación política de Japón. También el propio Satoshi Kon dijo en una entrevista que hizo en DreamWorks lo siguiente, cito: "Busqué información en muchos lugares para darle realismo a esta película, entonces me di cuenta de lo poco que conocía sobre la historia, cultura, costumbres y modos. Era ignorante de mis propias raíces, tuve que estudiar mucho en un corto periodo de tiempo. Al final, cuando conté los libros que había pedido prestados en la biblioteca, fueron más de 600. Lo mejor que conseguí en el proceso de creación de Millennium Actress fue conocer mucho más a fondo mi historia, cultura y raíces". Y es que eso se nota muchísimo por lo que estoy diciendo. Al final muestra muchas etapas distintas, de muchas formas distintas, los propios vestuarios, los propios escenarios. Es una gozada de ver. Y en cuanto a esto que dices, también existen referencias a la parte más artística de Japón, ya que muchas escenas se basan en el estilo ukiyo, el de la ola de Okusai, que seguro que lo conocéis. Por ejemplo, una de ellas sería la secuencia en la que Chiyoko va a caballo. También hay referencias a obras del cine japonés, como por ejemplo Trono de Sangre del año 57 de Akira Kurosawa, que sería por ejemplo la escena en la que las flechas rodean a Yogi. Después también dentro de la película hay como varios simbolismos. Uno de ellos muy claro es el tema de los terremotos, que simbolizan un poco los inicios, la ruptura, los finales, los cambios. Y de hecho hay un terremoto como muy importante al final, que sería un poco el que indica que, bueno, que la protagonista va a morir. Sí, también hay uno cuando empiezan a hacer la entrevista. Sí, también. Después también están las grullas, que en la mitología japonesa simbolizan como la longevidad, la felicidad, la buena fortuna, y también aparecen como mucho en la película. Después está también el tema de la madera, que sería como la unión entre ficción y realidad en la vida de la protagonista. Y por último también la flor de loto, que simboliza la inmortalidad y la perfección. Y también simboliza el amor que se ha ido muy lejos, que, bueno, pues tiene sentido dentro de la película, ¿no? Y bueno, con la parte más técnica, el montaje de esta película está llena del recurso que comentaba antes, que se llama Match Out, porque se utiliza mucho para comparar la Chiyoko anciana con la Chiyoko joven. También otra parte muy importante en la narración de este relato, una vez más, es el cromatismo empleado. En este caso vemos como cuando habla de sus recuerdos en plan de su vida cuando era pequeña, las escenas están prácticamente en blanco y negro. Después, cuando esos recuerdos se vuelven más trascendentales, sí que es verdad que los propios personajes adquieren un poco más de color, manteniendo este fondo en blanco y negro. Es curioso también que, como os he dicho antes, dentro de estos recuerdos aparecen Kenya y Kyoji grabando la escena, y ellos sí que muestran el color que tienen en la actualidad, que son pues colores, vamos a decir, saturados normales, ni mucho ni poco, que contrasta muchísimo con lo que está sucediendo en la escena, como para mostrar esto de estas dos personas no están aquí, son pues por la forma de contar la historia. Y también vemos que cuando Chiyoko está con el pintor, la paleta cromática empieza a tener colores más vivos de las que tienen el resto de recuerdos.
Y bueno, ahora que hemos hablado un poco sobre Millennium Actress, vamos a pasar a hablar sobre su siguiente obra, que fue Tokyo Godfathers, del año 2003. Y dentro de su filmografía podríamos decir que es como la película más bonita, entre comillas, y como que tiene una sensación de calidez, incluso de esperanza, que no es muy propio dentro de su obra, pero sí de Las Árboles de Navidad, que es el género al que pertenece. Bueno, yo como decía, esta es la película que más me gusta, yo creo, porque es como la más bonita, en la que se aleja un poco, y digo un poco porque tiene sus cosas oscuras, pero de verdad les aleja un poco eso de la turbidez y como ese estilo oscuro y asfixiante que tienen casi todas las películas de este señor. Ya que, bueno, trata sobre un trío de vagabundos compuesto por Gin, que es un borracho cincuentón que perdió todo su dinero en una apuesta, por Hana, que es una mujer transexual que no tiene familia ni hogar, y por Miyuki, que es una chica joven que se escapó de casa. Entonces, en la víspera de Navidad están estas tres personas juntas, están buscando algo en la basura que les pueda ser de utilidad, porque son vagabundos, y se encuentran a un bebé en la basura. Entonces, bueno, les surge a los tres como un dilema sobre qué hacer con el bebé, porque todos tienen un poco pues, opiniones diferentes de qué hacer con él. Y la película trata un poco sobre eso, sobre resolver el misterio de este bebé, de qué hacían la basura, mientras paralelamente intentan como superar un poco sus propios dramas personales. Antes de nada, yo quería decir una curiosidad, y es que en Millennium Actress, la peli que hemos hablado antes, la búsqueda de Chiyoko al pintor empieza por una llave que le da al pintor, y eso es el símbolo de la búsqueda durante toda la película. Y en esta película, la búsqueda de la madre del bebé también empieza con una llave que se encuentran dentro del cesto del bebé, y que es lo que les da la primera pista para empezar a buscar a la madre. Y bueno, yo, sinceramente, no diría que esta película se aleja de su estilo oscuro, pero es que ni un poco. O sea, al Hombre, final... es más alegre que las otras, por eso lo Sí. digo más que nada. Al final está representando una realidad que a mí me parece muy miserable. Nos habla de 3 desechos sociales, de 3 personas que la gente ha repudiado, aunque al final no sean malas personas, pero por sus condiciones de vida les han rechazado y se han visto obligados a ser vagabundos. Un borracho, una mujer trans y una niña solos en la calle en Navidad. Y yo creo que lo que sí que lo que puede hacer que no parezca tan oscura es que utiliza mucho humor dentro, en plan como que ya no dentro de la propia película, sino que conforme son los personajes se toman como su vida desde una perspectiva más humorística, en plan un poco como el me río por no llorar. Ya. Y a mí me parece interesante como la crítica que hace de cómo se margina este tipo de personas sin intentar ayudarles de ninguna forma. En plan, el borracho pues la lió petarda, su familia le dejó de lado, la niña tenía una situación súper crítica en casa, la mujer que no me acuerdo cómo se llaman. Hannah es la no me acuerdo yo transexual. tampoco. eso. Hannah es huérfana, trabajó en un prostíbulo, no dicen que sea un prostíbulo, pero bueno. Y pues eso. Y lo que sí que me pareció curioso cuando la vi, volviendo al hecho de que esta película tiene 20 años, es que aparezca un personaje trans y que dentro de lo que cabe, en plan, claramente se podría representar muchísimo mejor, pero dentro de lo que cabe no está ridiculizado, en plan... Es una persona que tiene sus dramas, tiene sus problemas, tiene su historia de vida, tú Sí. empatizas con ella, y yo creo que esto para la época era muy difícil de encontrar, más en el cine japonés, o al menos en lo que yo he visto de anime, Sí. Normal. porque es que sin ir más lejos, yo me acuerdo que en esta época estábamos viendo a las mariconchis en Shin-chan, o a todos los villanos de Shin-chan, que sorprendentemente Joder. eran todo personas trans. Sí. Sí, es Es verdad. que es fuerte. Es fuerte, y nosotras de pequeño lo teníamos súper normalizado esto. Total. Claro, luego vas y ves a una persona transexual y claro, tienes como la referencia
de eso que te ponían en los dibujos y claro, ¿cómo no vas a pensar que eso es algo malo? O sea, es que de verdad, el Que punto bueno, que en el esto- que los dibujos te influencian, o sea, Que esto en Disney también pasaba, chicos, que no Sí, solo sí, Japón, sí. porque en el episodio... Sí, sí. No me acuerdo en qué episodio fue que hablamos de esto. Ah, sí, en el del orgullo del año pasado. sí, Que al final muchos de los villanos de Disney tienen... y el de las Pueden, supernenas, pueden el cangrejo interpretarse como este. personas queer, ¿no? Sí. Bueno, sigo con curiosidades de la película. Es interesante porque, bueno, antes al principio hemos dicho que Satoshi Kon era bastante fan de, por ejemplo, John Ford. Y es que precisamente para esta película se inspiró en la película de Tres Padrinos de John Ford, de este señor. Que, por cierto, a su vez es un remake de otra película que creo que también se titula Tres Padrinos. Y bueno, además Satoshi Kon en esta película trabajó para hacerla con Keiko Nobumoto, que fue la guionista principal de Cowboy Bebop, que a mí es un anime que me encanta. Y a mí. Así que me encanta que dos personas tan talentosas trabajen juntas para hacer películas tan buenas. Y bueno, a ver, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes del tono de la película, o sea, estoy de acuerdo con Sira, pero eso es verdad que yo creo que en comparación con, por ejemplo, Perfect Blue, que es como, no sé, a mí se me hace muy deprimente todo el rato, siento que aunque se traten temas muy duros como eso, que son tres vagabundos, que son desechos sociales, entre comillas, no sé, como toda esa situación tan dura que viven, creo que se trata eso, como con mucho humor, de una manera bastante tierna y creo que al final te da como sensación de como de esperanza, o sea que aunque lo hayan pasado fatal toda su vida, pero en lo de encontrar el bebé, cómo acaba la película y todo, siento como que eso, que te da una sensación de esperanza para los personajes. Entonces, creo que eso, que es una película bastante tierna en ese Sí. sentido, por esto. También Luego, bueno, también es verdad que... En cuanto a la No, sigue, sensación de esperanza, sí que es verdad que tanto Perfect Blue tiene un buen final, en plan, al final por ese plano final te da a entender que al fin ella ha logrado ser quien quiere ser. Y Millennium Actress, aunque para nosotros puede ser un final un poco triste, realmente es un final muy redondo, en plan de que al final ella va a seguir buscando lo que ella quería. Así que bueno, que al final todas las pelis, aunque sean un poco hardcore, tienen como un cierre un poco más de decir, ah, vale, no me voy a Sí. llorar. También, por ejemplo, en esta película no encontramos, o no tan directamente por lo menos, como ese enfrentamiento entre verdad y ficción que estamos Claro. hablando de sus películas y que vamos a hablar también después con sus demás obras. Pero sí que es verdad que hay un conflicto entre dos realidades que son el pasado y el presente de los protagonistas. O más bien como ese intento de evasión que tienen los protagonistas frente a la realidad en la que viven. El cómo intentan aferrarse a algo bonito que les está pasando y que les hace sentir realizados, que es encontrar el bebé e intentar darle un hogar, como para alejarse de todo aquello pues en sus vidas que les perturba, que quieren olvidar, el hecho de que son vagabundos y las circunstancias que le llevaron a serlo y todo esto. Y bueno, como digo, pese a esto, la película creo que despierta bastante calidez, alegría y eso, y esperanza. Y a mí personalmente no me parece una obra tan enrevesada y de darle al coco como por ejemplo puede ser Perfect Blue, que yo personalmente tuve que buscar bastantes cosas en plan análisis de la película cuando la vi, porque hay muchas cosas de las que no me cosqué. Y en esta película creo que no... O sea, como que queda bastante claro el mensaje y lo que ocurre. Sí, es la más chill, sin duda, en cuanto Sí. a eso. Y yo creo que aquí sí que se refleja, aunque no haya esta dicotomía entre realidad y ficción, sí que se refleja muy bien lo que yo comentaba de las dos personalidades, porque se ve muy claro cómo los tres personajes en su vida pasada, en los flashbacks que muestran de su realidad anterior, estaban cohibidos, encorsetados en ser aquello que se supone que debían ser. Y tras un punto de inflexión en el que, claro, si tú estás toda tu vida fingiendo ser algo que tú realmente no eres, comportándote como esperan que te comportes y todas estas cosas, tarde o temprano vas a reventar por algún sitio. Y después de un punto de inflexión, como puede ser de la niña cuando le mete el cuchillazo a su padre, que suele, bueno, pues eso suele venir dado por una discusión o algo similar,
pasan a esta nueva vida, que aunque sea más miserable, porque realmente, objetivamente es más miserable, sí que les permite ser ellos mismos, ¿no? Comportarse como les da la gana, hacer lo que les da la gana, no tener prejuicios de nada, en plan, sobre ellos mismos, porque total, ya eres un vagabundo, ya te van a juzgar, ¿qué más da lo que hagas ya a partir de ahí, ¿sabes? Y que además todos ellos acaban teniendo un momento de reconciliación con su vida anterior, ¿no? Entonces, también creo que tanto a lo que hablábamos del humor como a lo que estoy diciendo ahora, ayuda muchísimo que en esta película se hace un trabajo brillante en la actuación, entre comillas otra vez porque eso está animado, de los personajes. Quiero decirte, sus expresiones faciales, cómo hablan, cómo se mueven, su lenguaje corporal, yo creo que les hace parecer personas súper reales. Y claro, al final, por ejemplo, Hannah es súper expresiva, pone unas caras súper exageradas. Entonces esto te ayuda tanto como a comprender el personaje y a darte cuenta de que está siendo ella misma, como a que te mees de risa viendo la peli. Como curiosidad, la película ganó en el año en el que salió el premio a la excelencia en el Festival Japan Arts Media, que bueno, es un festival, no sé si el más importante o bueno, da igual, es muy importante en Japón, y en el que todos los años se premian obras de anime, de manga, películas e incluso videojuegos. Por ejemplo, los animes de Tengen Toppa Gurren Lagann, Evangelion, la película de Koe no Katachi, que son como, no sé si estáis un poco familiarizados con el mundo del anime, sabéis que son como muy top estos animes. Sí. Pues bueno, ganaron este premio, así que eso, que Tokyo Godfathers está como ahí en el nivelazo, o sea, para que veáis. Y bueno, después de comentar Tokyo Godfathers, vamos a seguir con Paranoia Agent, que es la única serie que hizo Satoshi Kon, que se estrenó en el año 2004, tiene 13 episodios y se trata de un thriller de misterio con un potente mensaje social y el usual enfrentamiento entre realidad y ficción que caracteriza a este director. Esta serie la podéis encontrar en Prime Video, toda entera. Si no quiere recurrir a... De hecho, al principio parece que va a tratarse de una serie policial, porque lo primero que se nos presenta es que ha habido un crimen de un chico que va en patines pegando con un bate a la gente. Su primera víctima en el primer capítulo es una chica que se llama Asagi, que bueno, es bastante famosa porque es la diseñadora de una especie de mascota que está de moda en ese momento en Japón. O sea, en la película, no ocurrió en la realidad, ¿vale? Y bueno, eso, su primera víctima es esta chica. Y es como que nos quedamos como, vale, aquí ha habido una escena de un crimen, no sabemos más. Pero sí que conforme avanzan los capítulos y aumentan los ataques de este chico, vamos viendo como una especie de conexión entre las víctimas. Y es que nuevamente vemos que todas estas víctimas se encuentran en una situación de desesperación, como de asfixia en sus vidas, que les lleva como lo que decíamos antes, como a desconectarse de algún modo de la realidad. Por ejemplo, en el caso de esta chica que os digo, en su caso era pues que estaba muy agobiada con su trabajo, como con las expectativas que estaban puestas sobre ella, ahora cosas que vamos a hablar ahora. En otras de sus víctimas, por ejemplo, acoso escolar, problemas familiares, bueno, todas estas cosas. Entonces, bueno, lo que digo, que todas estas víctimas se ven acorraladas por su entorno y parece que esto mismo es lo que atrae al chico del bate a atacarles. Y vemos que al final esos ataques acaban resultando una especie de liberación para todas estas personas. Acabo de desbloquear, escuchándote, que... Bueno, no sé qué es anterior a qué, si Saw a Paranoia Agent o Paranoia Agent a Saw, pero este tema... Vale, o sea, no es lo mismo claramente, pero este tema de ser una persona que está teniendo problemas en su vida, ¿no? Como que no está tomando las riendas de su vida y entonces viene un malo malísimo, que en este caso es el chico del bate, en el caso de Saw es Saw, a pues hacerte algo malo, ¿no? En este caso pegarte una paliza, en el caso de Saw ponerte una trampa mortal en la que tienes que sacarte una llave de dentro del ojo porque si no te revientan el cráneo para que tú después de eso tengas un momento de liberación. Y nada, que escuchándote como... escuchando eso... 2004. Saw.
También, sí. Ah, las dos son del Copiándose el homework. O como el... Ay, ¿cómo era nuestro amigo este de DreamWorks? No, Epstein no, lol. Joder, no. No me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Si era Jeffrey nuestro- Katzenberg. Eso, Jeffrey Katzenberg. Es que Ese hacía sí que demasiado hacía los tiempo que no homework, hablábamos sí. de él, ¿eh? Lo teníamos Sí. abandonado. Hacía tiempo. Te habrá que sacarlo de la caja Olvidona. algún día. Olvidona. Bueno, como a lo mejor habéis imaginado, y a ver, no es spoiler lo que voy a decir, porque desde el principio de la serie se ve y se ve tan pistas. Será por pero, spoilers bueno, que el hemos chico hecho en del el bate- episodio, también te tengo que decir. Sí. Bueno, pues acaso. Bueno, que el chico del bate pues no existe como tal. O sea, no existe como persona de carne y hueso, no es una persona a la que la policía pueda ir a arrestar, porque no existe como tal, sino que es una persona ficticia, como un criminal inventado por estas personas, por la mente de todas estas personas, como decía antes, para liberarse de esa situación en sus vidas que les ahoga. Entonces, este chico realmente es una encarnación mental de miedos, preocupaciones, ansiedad, llámalo como quieras, de todas estas personas. Y bueno, un día más lo que pasa en todas las películas de las dos personalidades, ¿no? La personalidad que te tiene cohibido y la personalidad en la que eres libre, feliz y esas cosas, ¿no? Pero esta vez contada en base a necesitar inventarse una agresión para poder empezar a vivir tu propia vida. Y también a mí esta película, y bueno, todo el cine de este señor me recuerda muchísimo al cine de David Lynch, que es uno de mis directores favoritos, porque una se vio Twin Peaks y se volvió loca. Y, y bueno, que obviamente Satoshi Kon tiene claras referencias de este director. En esa película se vuelven a utilizar el trastorno de la disociación, al igual que en Perfect Blue, algo que también utiliza Lynch en su película Mulholland Drive o en la serie Twin Peaks. También en Twin Peaks pasa lo de haber un villano imaginario, o sea, no es imaginario, pero bueno, no lo voy a decir porque es un spoiler que flipas. Pero bueno. Y además también esta figura como del doppelganger o la histeria colectiva por un supuesto asesino también se ve reflejada en Twin Peaks. O sea, creo que son historias relativamente similares dentro de lo que cabe, en plan, de que no tienen nada que ver una con la otra, pero como que las cosas clave se parecen mucho. De hecho, o sea, el origen de la idea del chico del bate hasta el final de la serie no se explica. Ya os digo, desde el principio te lo intuyes un poco, pero hasta casi el final de la serie no se sabe cuál es bien el origen del chico del bate. Y es que realmente fue una invención de su primera víctima, de la diseñadora esta que os digo, que se llama Sagi. Y es que cuando era pequeña, su perrito, Maromi, fue atropellado por culpa de un descuido suyo y a causa del trauma y de su incapacidad de enfrentar esta situación, de asumir la culpa y de contarle a su padre lo que ocurrió de verdad, pues se inventó que el culpable fue un chico con un bate. Entonces, lo que decía ahora, en la actualidad en la película, cuando diseña al personajillo este del que os hablaba, que es muy similar, de hecho, a un perrito, o sea, que está como inspirado en su perrito al que atropellaron y tal, y con toda la presión por hacer esto bien y todo eso, como que su mente recordó la excusa esta que puso de cuando se murió su perrito, de que le había matado un chico con un bate, y fue ahí cuando surge la idea. Y bueno, lo que digo, pues se empezó como un poco a correr la voz de, ay, el chico del bate, no sé qué, no sé cuánto. Y pues a todas estas personas que aparecen en la serie con sus traumas, etcétera, se Que no montaron son la pocos. paranoia mental de que había un chico con un bate pegando palos por ahí, como para eso, librarse un poco de sus miedos, sus responsabilidades que quieren evadirse, o sea, de las que quieren evadirse y todo esto. Y algo muy curioso que yo no me di cuenta en su momento, pero investigando en internet para este episodio, vi que en el capítulo 10 se da un mensaje sobre la industria del anime con uno de los capítulos más duros de la serie, porque es donde el chico del bate,
que va por más personas, donde hay más víctimas del chico del bate. Y es que nos deja claro a nosotros, al público que consume anime, como la precariedad y el estrés por el que pasan los creadores del anime a la hora de crear anime, vaya, valga la redundancia. Y que también, o sea, esto como reflexión general para todas las películas, bueno, diría que en la que menos se ve es en la de Millennium Actress, pero en el resto, vemos que todas tienen esta necesidad que estoy diciendo de romper con tu yo encorsetado para poder ser tu yo real. Y en esta sí que es como en la que más hardcore se ve, porque en las otras es accidentalmente, en plan como que una cosa te lleva ahí. Pero aquí sí que es la gente buscando de forma voluntaria el romper con eso de una vez. Y yo creo que esto aquí en España no pasa tanto, porque en España somos muy dicharracheros, nos la pela todo un poco, y así como concepto general, ¿no? Pero yo creo que este es un tema tan frecuente en las películas de Satoshi Kon, porque en Japón, sin ser yo japonesa, sí que, en plan, la gente vive una realidad que no es la de verdad, en plan, tienes una presión a nivel laboral que flipas, tienes que estar como todo el rato como fingiendo ser. Y a nivel social igual, o sea, todo el mundo tiene muchísimas expectativas sobre siempre, ti. muy disciplinados. La pela quien tú seas, tú tienes que ser lo que se espera de ti, lo que la sociedad espera, que te cases, que tengas hijos, que tengas un trabajo estable, que trabajes 87 horas al día, que después de trabajar tus 87 horas al día te vayas a tomarte cervezas con tu jefe para seguir lamiéndole el culo. Sí. Dios. Y como que al Qué final horror. la gente solo puede ser quien realmente es en su propia casa, donde probablemente esté casado con una persona a la que realmente no quiere. Sí. Y es muy bestia, y por eso creo que es algo que se habla tanto en las pelis de este señor, porque para nosotras sí que es un poco como más ajeno, pero para ellos realmente es que esa voluntad de querer escapar de esa realidad yo creo que Sí. tiene que ser muy común. Total. Relatable para los japoneses las películas de este hombre. Es que yo creo que tienen que decir literal, soy yo. Sí, sí, sí. Y para finalizar, vamos a hablar de su última película, Paprika, que se estrenó en el año 2006 y está basada en la novela homónima de Yasutaka Tsutsui. Perdonadme. Tsutsui. Joder, me he trabado, Tsutsui. Tsutsui. Del año 93, que como curiosidad también escribió la novela en la que se basó Mamoru Hosoda para hacer la película de la chica que saltaba a través del tiempo. Y en esta película aborda el tema de los sueños y lo onírico a través de una máquina que sirve para entrar en los sueños de las personas y descubrir sus inseguridades a modo de terapia, la cual es robada y acaba siendo utilizada para implantar pensamientos de locura en la gente. Wow. Ay, a mí esto cuando la volví a ver me recordó mucho a una peli que no me acuerdo cómo se llama en inglés, en castellano es Olvídate de mí. Sí, sí. Con el tema de lo de ir a, en plan, bueno, para olvidar, porque sí, sale Kim Carrey y Kate Winslet, es Eternal no Sunshine, no sé qué, Spotless Mind, sí. o algo así. Y como que quiere olvidarse de la relación, entonces va como a un señor y le Y te enchufan borra unos la cables mente. En la cabeza y es para olvidarse de la relación. Sí, Y, pues mola mucho. Este tema de la maquinita que te controla la mente para hacer terapia me recordó un poco a esa peli. Sí. Y bueno, que una vez más en esta peli tenemos a una protagonista femenina que es Atsuko Chiba, o su alter ego, que sería Paprika. Ella es una es Paprika. Siempre he dicho Paprika. Yo siempre he dicho Paprika. Nunca. Sé libre. En japonés, dilo como tú en quieras. japonés Sí, quedaría tiene mejor sentido. Paprika. Sí. Y bueno, que realmente si fuera Paprika llevaría acento, así que es Paprika. Bueno, que esta señora está en el grupo de investigación que está desarrollando la máquina esta para mirar lo de los sueños, que se llama Mini DC, creo. Y ella lo está usando para hacer terapia con los pacientes de forma un poco de Strangis, ¿no? Vale, volvemos a lo mismo de todas las películas. Ella empieza teniendo una personalidad fría y pensativa, se la ve como muy
ajena a todo, muy como cuadriculada, tal, muy fría. Y esta personalidad se va derrumbando conforme va avanzando la historia y la investigación por ver quién ha robado la máquina esta. Y vemos que, una vez más, simplemente se trataba de una coraza que utilizaba para que su trabajo no le afectara. En plan, claro, ella era psiquiatra, estaba todo el día lidiando con problemas ajenos y se tuvo que construir esta personalidad de me la pela todo para, pues, que no le afectara lo que le contaban sus pacientes. Y bueno, y al final de la película vemos que tiene un cambio drástico y empieza a mostrarse feliz, esa felicidad que llevaba todo este tiempo escondida dentro de ella y que representaba mediante su alter ego Paprika, que era su yo de dentro de los sueños, ¿no? En plan, cuando ella se metía en la mente de sus pacientes para hacerles terapia, como que lo que los pacientes veían era Paprika. Sí. Que al final era una mujer simpática, súper extrovertida, súper risueña. Podemos ver que, por ejemplo, Atsuko tiene el pelo negro y siempre viste como muy apagada, y Paprika tiene el pelo naranja, viste con una camiseta roja. Pues eso, ¿no? Que es como su versión feliz, por decirlo de alguna forma. Y bueno, que también diría que esta película es la que más representa el tema de las dos personalidades y la que es más fácil verlo, porque aparte de dos personalidades tenemos dos mundos que son directamente distintos, ¿no? O sea, tenemos el mundo real y el mundo de los sueños, y estos dos acaban entremezclándose hasta no saber cuál es cuál, que es lo que estaba pasando hasta ahora con las personalidades, como por ejemplo en Perfect Blue, que llega un punto en que ya no sabes cuándo es realidad y cuándo es delirio. Sí. Y este tema de los dos mundos, que tenemos uno real y uno que no, me recuerda mucho al cine también de Miyazaki, en el que, como ya hemos comentado en otros episodios, suele haber como una realidad y un mundo de fantasía. El ejemplo más reciente sería El chico de la garza, y más mítico, yo diría El viaje de Chihiro. Sí. Y en ocasiones la línea donde acaba uno y donde empieza otro es más confusa, pero por lo general en el cine de Miyazaki es como más fácil diferenciarlos que en el cine de Satoshi Sí. Kon, que es mucho más, Sí. no sé, no sabe diferenciarlo, al final te vuelves loco. Y De en Lulu. relación a Perfect Blue, que tiene bastantes elementos similares, tenemos un villano que se mueve por la envidia. En Perfect Blue era Rumi, que anhelaba ser lo que Mima era, y en este caso es un compañero de trabajo de Atsuko que está obsesionado con ella, a la par que también le tiene envidia de lo buena que es su trabajo. Y también un recurso que se usa en esta película para mostrar la realidad son los reflejos, que al inicio de la película vemos cómo se utiliza un espejo para mostrar los verdaderos sentimientos de Paprika, y al final utilizan un reflejo para mostrarnos que Atsuko es Paprika. Sí. Y también yo creo que ese señor tiene un trauma. No lo sé, porque Creo que podemos decir que sí, ¿no? en esta película vuelve a haber un abuso sexual, al igual que en Perfect Blue. Yo creo que también es cosa que digo, que es que yo creo que son las dos películas que mejor han funcionado, porque realmente, si lo piensas, utilizan un lenguaje muy similar. En Ya, plan, que son como más que... impactantes. Sí, pero yo de como esta no me acuerdo que de eso. los... ¿Cómo se llama? Porque es menos bestia que en la otra. Que como que las cosas que utilizan, plan personalidades, tipo de villano, recursos cinematográficos y cosas así, tienen muchas coincidencias una película con la otra. Pero bueno, que en esta película hay otro abuso Sí. sexual, esta Ujú. vez es menos explícito y dentro del mundo de los sueños, por tanto no es tan bestia, ni traumatiza tanto a la protagonista. Pero es por parte del villano a Paprika cuando están dentro del mundo de los sueños, como que es muy desagradable, porque está ahí así como tumbada en una cama, como con agujas, en plan, como si fuera una mariposa cuando las disecan. Sí. Y como que le mete la mano así por dentro del pantalón, pero como que la traspasa, ¿no? En plan, porque ella está como blanda, y le hace así por la mano, por todo el cuerpo, en plan, tocándole el abdomen, las tetas, hasta aquí como que la abre. Y entonces se le... Madre mía. Yo Entonces no me como acuerdo de esa escena. que es mejor como que se le me quita meto la yo en piel. las llaves.
Entonces como que se le quita la piel y se ve que debajo de esa piel que era Paprika, dentro está Atsuko, ¿vale? Ah, hostia, pues me quiere sonar algo, ¿sabes? Que la vi hace Sí. mucho tiempo. Pues eso, entonces como un poco así. Ella chilla durante la escena, en plan se nota que está haciendo algo desagradable, no sé. Ay. Un día más, ¿estás bien, Satoshi Kon? No. Porque también como que el villano está obsesionado con ella desde un punto de vista sexual, porque como después que la coge y la manosea, no sé, es muy asqueroso, la verdad. Y bueno, y siendo con cosas cuestionables de esta película, tenemos la gordofobia, una cosa que también les encanta a los japoneses, y bueno, a todo el Sí. mundo, ¿no? Pero allí también es bastante bestia. En Asia más- es bastante más más, heavy, de más, hecho. más que aquí. Y es que uno de los amigos de Atsuko, en plan su compañero de trabajo, tiene obesidad y la película se encarga de que este sea el recurso humorístico durante todo el rato, que si dejarlo encerrado en un ascensor y que no pueda salir porque está atascado porque está gordo, que dibujarlo todo el rato sudando, que vaya a un restaurante y se pida 87 platos y encima ponerles esos platos en plan hamburguesa extra gigante. Ya. ¿Para quién es? E incluso hay un momento que a mí me dejó tiesa en la bañera, que en plan Atsuko lo está abrazando, en plan ya es el final de la película, o sea que es un momento que se supone que es bonito, y Atsuko le dice palabras textuales: eres tan glotón que pareces un vertedero andante. Tiesa. Madre mía. Y tiesa. Un verte de... Bueno, en fin, es que literalmente está llamándole basura. O sea, Sí. Qué fuerte. eres Y una encima basura de persona. se supone que es un momento bonito, en Ya, plan, ya, ya, ya. Sí, hemos bueno. acabado con el malo, Si eso no es sé bonito, qué. que será lo demás. Ya Y- ves, para tener amigos así... No los tengas. No hace falta enemigos. Y a esto me hizo recordar, vi el otro día La ballena de Darren Aronofsky y dije, gracioso también, o sea, gracioso no, pero claro, en plan, como que hemos hablado antes de que Darren Aronofsky se inspiró mucho en Satoshi Kon para sus películas de Requiem por un sueño y El cisne negro. Y me pareció curioso porque en la ballena también son extremadamente gordófobos. Así que perfecto. Oh, surprise, surprise. Referentes, querida. Y bueno, siguiendo con la relación con Perfect Blue, y en este caso Millennium Actress, podemos ver la fascinación que tenía este señor por el cine, viniendo de 2 películas sobre actrices. En esta, el policía es un cinéfilo de esos que tienen Letterboxd, somos. Vemos cómo sueña con diferentes géneros cinematográficos, cómo explica cómo funciona el Record y el eje, además de contar que en un principio quería estudiar cine. Así que bueno, supongo que en una película más, nos muestra su pasión por la industria. Y como fun fact, easter egg, no sé qué, sé que hay más, pero no los he visto viendo las películas, pero al final de toda la película, este señor va al cine y una de las películas que está en cartelera es Tokyo Godfathers y sale como el cartel de la peli en el cine. Y bueno, y acabando con este chapón que estamos pegando, vamos otra vez al cromatismo y el montaje. Aquí también vemos que la protagonista se llama Paprika, que es una especie de pimentón rojo, un color que simboliza la fuerza, la pacisión, aparte de lo que está, en plan, como que tiene estas dos vertientes, que es la pasión, el amor, y luego está la parte de la violencia, la alarma, etcétera. Y bueno, que el mundo de los sueños tiene colores extremadamente llamativos, saturados, predomina el color rojo, al igual que en Paprika, para demostrar como que es un sitio de fantasía, ¿no? Un sitio alegre en el que pasan cosas, no como en la vida real, que es aburrida. Y bueno, que lo que digo, que en la realidad se mantienen los colores mucho más apagados. También en el montaje se utiliza mucho un recurso que no sé cómo se llama, porque aquí una no ha estudiado cine, que es... A ver, hay unos TikToks que yo creo que lo explican muy bien, que se pusieron muy de moda, que era un TikTok de una persona que iba a mear y cuando
empezaba a mear, de repente como que la imagen se pixelaba y aparecía esa persona en su cama, ¿no? En plan de, ay, pensaba que estaba en el baño y estoy soñando que estoy en el baño y me estoy meando en mi cama. O esto en plan de, voy a la nevera y de repente se desto la imagen y estás en otro sitio. Si habéis visto estos TikToks sabréis lo que os estoy diciendo. Pues en esta película se utiliza mucho después os mando uno por el grupo de WhatsApp. Pues en esta película se utiliza mucho este recurso. Por ejemplo, hay un momento en que Paprika va a saltar una valla y cuando se coge de la valla y tira a saltar, como que de repente la imagen se distorsiona y vemos que esa valla realmente es la barandilla de un balcón y que ella está a punto de tirarse por un balcón en la vida real. Se emplea mucho eso en general en el anime, yo creo, ese recurso. No sé, es que una no es otaku. Entonces no lo sé porque no he visto muchos. Sí, pero vamos, yo en bastantes que he visto sí que suelen utilizar ese recurso bastante. Como que en su cabeza está haciendo X y en realidad está haciendo como algo similar, pero más heavy. Claro, lo que acabas de decir. Que esto me hace pensar que realmente los personajes muchas veces, mientras están soñando y están pasando esas cosas en el sueño, están siendo sonámbulos en la vida real. Porque si está, la cabeza. Si está a punto de tirarse por un balcón porque ya estaba soñando que iba a saltar una valla, looks like sonambulismo. Ya, no sé. Y por último, respecto a esta película, quiero mencionar, obviamente, que igual mucha gente ya lo sabe porque esto creo que es bastante conocido ya, que al igual que Perfect Blue fue una inspiración o un plagio, bajo mi punto de vista, para Darren Aronofsky, lo mismo fue Paprika para Christopher Nolan y Origen o Inception, según. Origen se estrenó en el año 2010, es una peli film bro. La favorita de los film bros. Christopher Nolan, jamás lo entenderías. No lo entendería jamás. Pero mucha gente quizás, bueno, no sé, no sabemos si lo sabéis o no. Pero bueno, que el caso es que tiene toda su inspiración en el anime japonés y en concreto en Paprika. En Origen sabemos perfectamente que hay una realidad y una no realidad, ¿no? Pero en Paprika es prácticamente indistinguible. No podemos saber si estamos en la realidad o en los sueños. Visualmente las referencias son muy cantosas, o sea, literalmente, tío, la escena del pasillo girando que Troy Bolton también la hizo en High School Musical. ¡Hostia! Chicas. Referencias, querida. Referencias, querida. Pues sí. La escena esta del pasillo girando que está Joseph Gordon-Levitt, que me encanta, está ahí. Y Troy Bolton también está. Todo eso debe estar en la inspiración en Paprika, que tienen una escena literalmente calcada, y los colores incluso y todo. O también cuando Paprika entra en el sueño, en el mundo de los sueños a través de un espejo que se rompe al tocarlo, pues en la película de Origen el personaje Ariadne lo hace igual. Incluso ambas llevan el color rojo, o sea, quiero decirte, más cantosos, ¿sabes? No sé, es que he intentado ver Origen como 3 veces y las 3 me he dormido. El sueño es... El sueño. Realidad o ficción. Jamás lo entenderías. Así que hay que vivir la experiencia. Y también en ambas películas como que la ciudad tiene como esta representación del caos y de la conciencia colectiva. Entonces, bueno, yo creo que la conclusión es que este señor tuvo una vida y una obra muy corta, pero la verdad que... ha tenido como mucha trascendencia y ha influenciado a un montón de directores que, como vemos, diría que está la cosa entre inspiración y plagio, bueno, ¿no? Técnicamente Darren Aronofsky pagó derechos, así que... No es plagio. Sí. No, pero... No que sea plagio en el sentido de plagio, técnicamente plagio, pero quiero decir que es un poco literalmente copia. Lo ha calcado, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Y muchas películas, eso, Cisne Negro, la de la ballena, yo la verdad no lo había pensado, pero puede ser también, o sea que... A ver, no creo, pero... ¿Sabes? Como la barrera entre... Ya. Y bueno, para acabar, yo quería retomar lo que hemos comentado antes de la carta de despedida del director, un poco como reflexión de final de episodio, porque como a este señor le gusta mucho hacernos reflexionar, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y es que en esta carta que me he leído,
Es muy larga, eso sí, pero bueno. Si queréis si queréis afianzar vuestra depresión, la podéis leer. Dice frases como: no creo que nadie se vaya a pelear por mi legado, ni siquiera soy bueno para morir. Mi más grande arrepentimiento es la película La máquina que sueña. Mi amigo es menos traumatizado. Había sido muy imprudente con las producciones y los presupuestos. Como que también explica que Maruyama, que era creo que el dueño de la productora de Madhouse, que es con la que hizo todas sus películas, le decía en plan como que iba a ser una gran pérdida perder su talento y todo eso, y él pensaba que si él le había dicho eso, al menos ya se podía ir con un poco de orgullo al otro mundo. O sea, esto lo destaco porque pese a que después de llevar hora y media de episodio, el cual hemos hecho pues de forma un poco por encima, porque al final podemos hablar 2 horas de cada una de estas obras porque hay mucho que analizar. Total. Me parece como muy triste y desgarrador ver cómo esta persona realmente no se valoraba él mismo. Al final también es lo que hablábamos antes de la realidad japonesa, sí, te iba a decir de la adicción al trabajo, también. de lo mal que lo pasan los trabajadores, de esa exigencia extrema en la que nunca eres suficiente. Sí. Yo creo que él vuelca muchísimo este pensamiento en sus películas de eso, de no estar contento con quién eres. Y bueno, que al final supongo que es el típico síndrome de impostor que parece que no exista en estos grandes genios. En plan, tú los ves y dices, ¿cómo esta persona no va a creerse quién es haciendo lo que está haciendo? Claro, para ti es como esta persona va a tener... Y a lo mejor hay gente que lo piensa de ti y tú tienes un síndrome de impostor de la hostia también. Es fuerte, ¿eh? Efectivamente. Wow. Y yo creo que esto nos persigue un poco a todos los que nos dedicamos a lo creativo, a no ser que llegues... En plan, yo creo que la gente que se dedica a crear cosas, hay 2 opciones en la vida. O tienes un poco de síndrome del impostor persiguiéndote, o tienes un ego... Ay, sí, eso es que es el tamaño de tu casa. Son muy malos, ¿eh? Los 2 extremos son yo malos. creo que no hay un punto medio. Es difícil encontrar ese punto medio. Y bueno, nada, simplemente quería lanzar esta reflexión, que también es verdad que supongo que nos sigue mucha gente que se dedica al mundillo de pues animación, diseño, ilustración, etcétera, que tendrán estos pensamientos, pues no os sintáis solos, los grandes también los tienen. Y bueno, que lo que he dicho, que si queréis afianzar un poco más vuestra depresión y os habéis escuchado ya todos los discos de Taylor Swift en bucle, pues podéis encontrar material nuevo leyéndoos la carta de este señor, que es muy bestia. A ver, ¿cómo se llama el nuevo álbum de la Taylor Swift? Quería hacer yo aquí una reflexión, joder. Ay, no lo sé, no soy Swiftie. ¿Cómo se llama? Pues, The Torture Police Department. Pues eso, el Satoshi Kon escribió esa carta en el departamento de los poetas deprimidos. O en su lecho de muerte mientras se moría de cáncer. Pero literalmente es un poco la vibe, ¿eh? O sea... La vibe es bestia, porque también habla mucho de cómo no se lo ha contado a nadie, porque no quiere ser una carga para nadie. Ay, por favor, estaba traumatizado ese hombre. Es que eso es tan japonés, en plan, lo de no querer que nadie te ayude, no querer preocupar a la gente. No querer ser una carga para nadie. Sí. Eso es muy, muy, muy japonés. Es bestia, es bestia. Yo creo que es eso que dices, que al final, viviendo en esa sociedad en la que nada parece suficiente y tal, es como no normal, pero... que a pesar de que nosotros veamos sus obras, que son, la verdad, pues de mucha calidad, como que al final, si dentro de su entorno nadie se lo valoraba del todo, o eso, que ahí son muy exigentes y muy autoexigentes, pues al final es normal que como que no acabara de sentirse como el genio que nosotras vemos que es, ¿sabes? Ya. Pero no sé, yo creo que... Eso, como conclusión diría que a nivel general su obra a mí me parece de 10, la verdad. Excepto alguna cosilla que dices, hostia, mira, un tema de la mujer, no sé qué pensar muy bien, ¿no? Porque es como que le obsesionaba mucho la figura de la mujer. Es obvio que
están escritas desde una male gaze, totalmente, pero al final yo, la verdad es que todas las películas que me he visto han sido pesque, entonces, bueno, Ya, o sea, también hay que pensar en los años que tienen estas películas. Claro. y la sociedad Y también, que, o sea, y que incluso sí. que para tener los años que tienen, tío, tú las ves a día de hoy y no te rechinan tantas cosas Sí, como te cierto. podrían. No. Me parecen mucho Lo más que- grandes las tetas como melones que tiene Nami Sí. en One Piece que Hostia, cualquier eso cosa sí que haya que hecho Y en este otros señor. animes más criminal. recientes. No, ¿Qué es y eso lo de- que tú has dicho, Sí. Sira, por ejemplo, lo de la representación del personaje transexual, que es como Sí, que en esa época se representaban como, pues eso, como las maricochi de Shin-chan, ese Joder, rollo. Y claro, esta está eran como chistes, que no eso, eran que no digo personajes que esté tomarte en serio. representado genial, pero que está bien, que es bastante digno dentro de lo que cabe. Yo creo que es un poco como Akira y quien viva, que lo ves a día de hoy y dices, tiene cosas rancias, sí. Que en Pero- ese momento se trataran todos esos temas conforme se tratan en Akira y quien viva, era Sí. un paso adelante muy grande. Pues Sí. también es verdad, Total, casi sí, me sí, tiro el sí, micro. sí. Y Y- pues bueno, Con esto y un bizcocho, hasta que mañana diría a las Belén 8. Esteban, Literalmente, que además. estamos en Falle, estén en Falle, que estamos aquí grabando un episodio. Dilo. Socorro. Con los bizcocho. Y pues nada, ¿quieres decir algo más? No, que nos Yo por sigáis mí, en nuestras redes sociales. Si habéis eso, llegado hasta eso. aquí, creo que sois true fans y entonces ya lo haréis, pero bueno. Que nos Exacto. dejéis en comentarios cuál es vuestra peli favorita, qué es lo que más os ha traumatizado de las películas de este señor, que seguramente no sea poco. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Eso. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao. Adiós. Chao.